mi nombre es Evidutka Martínez. Les quiero comentar un poco mi reflexión de lo aprendido en el video y está pues vinculada en dos partes. La primera está relacionada como un poco con la comparación que hacen de Colombia con Japón y sobre esas como esos vínculos que tienen sobre por qué Colombia es un país pobre teniendo tanta biodiversidad. Y la segunda está más relacionada con de pronto ese enfoque un poco extraño que hace el video. Entonces, por un lado, eh, en primer lugar, como que se habla de que Colombia es un país pobre, que tiene una gran cantidad de animales, de fauna, de flora, lo cual pues es completamente cierto. Sin embargo, pues se habla de un tema de actitud, que es como el segundo punto. Pero cuando se va a analizar o cuando se empieza a ahondar, pues el video dice que pues Japón es un país que tiene, pues es una potencia, que tiene como muchos elementos a su favor. Sin embargo, cuando se empieza pues, a analizar cosas como los índices de las tasas de muerte en Japón, pues nos encontramos con que 53 personas en Japón se suicidan cada día. Entonces no es de pronto algo como de actitud o de disciplina, que es como lo que más hace énfasis el video, sino de pronto de unos problemas también estructurales que de pronto cuando se hacen esos análisis a nivel eh, de cada país de manera como independiente, pues pareciera no tener tanta relación, pero sí lo son, porque pues a nivel macroeconómico pues hay una dependencia de países y pues el problema entonces el problema no es de actitud, no es como, métale actitud y ya, sino que el problema en este caso pues va a ser de esa dependencia que existe y es que pues Colombia produce materias primas, las vende a otros países y esos países pues lo que hacen es que las procesan y pues nosotros volvemos a comprarlas pues mucho más costoso. Pero también está el hecho de que pues como lo mencioné en el video, nosotros tenemos una amplia biodiversidad, pero pues aún no tenemos políticas o no tenemos aquellos elementos que nos permitan protegerla de verdad. Entonces, pues sí podemos de pronto contar con ella, pero si llega una multinacional o si llega una empresa externa y empieza a afectar el medio ambiente, pues lo máximo lo que suele ocurrir es que se va a propender a que cuando ya se produjo la afectación medioambiental, pues entonces se busque como reparar, entre comillas, pero uno como va a reparar un río que se contaminó y que afectó a toda una comunidad, o como pasa, por ejemplo, en Montes de María, en María la Baja, que pues llegó una petrolera, llegó una empresa de palma de cera, empieza como a comprar los lugares de ahí a precios muy bajos porque pues aparentemente las personas vendían muy bajo esos precios quienes vivían ahí, pero pues lo que sucedía era que pues los obligaban a vender muy barato a otras personas, ellos pues se tenían que ir de donde estaban por el conflicto y esas otras personas pues se les terminaron vendiendo a la empresa y la empresa pues compra, genera su palma de cera y pues esto genera problemáticas medioambientales. Las personas que viven allí prácticamente no tienen como otra manera de identificar o de hacer como algo para buscar como alguna solución y pues esto también genera pues este tipo de problema que también es como la pobreza que hay en el país. Entonces no es como algo como de actitud, sino también como de este tipo de ejemplos que no solamente se da, por ejemplo, en Montes de María, sino que también se ha dado en diferentes lugares en los que pues obligan a los campesinos, obligan a las personas que habitan estos sitios a desplazarse o que tengan que cambiar su vida porque, pues como se menciona en el video, Colombia es un país que ha visto afectado y que está afectado por la violencia. Entonces, por ese lado está como esa postura. Y también, pues el tema de las unidades agrícolas familiares que se busca es proletarizar la figura del campesinado, entonces pues eso también genera problemas porque pues una persona que produce para su familia, que tiene como ya esto, ya que viene de la tradición, ¿sí? Que se deje de mirar a los campesinos como personas que van a producir para los demás, sino como sujetos culturales, sociopolíticos, ¿sí? Como que tienen todos estos elementos que los enmarcan, entonces pues también es como otra problemática porque lo que de pronto dice el video es que falta más disciplina.
pero también faltan más herramientas de protección hacia las comunidades vulnerables, hacia las personas LGTBIQ+, falta también más otra edad. Y pues la otra edad, en este caso la otra edad radical, es querer al otro o amar al otro porque es diferente y esa diferencia amarla en lugar de tolerarla. Entonces, son todos estos elementos los que están relacionados con la verdadera pobreza del país y es como existe una relación entre pues los problemas estructurales, las medidas o las políticas que se toma o que toma el Estado y también pues la dependencia que existe o que ha denominado la CEPAL en sus estudios respecto a las relaciones de centro-periferia que hay a nivel mundial. Entonces, esos vendrían siendo como los principales elementos que también se ven envueltos por la violencia, por el conflicto, por pues el fenómeno del desplazamiento, por diferentes elementos, por la misma migración, que también se deben tener en cuenta y que pues afectan sobre todo a las personas en diferentes ámbitos. Y ya respecto a la segunda parte, pues es que si bien Japón se plantea, o países como Japón, se han planteado en muchas ocasiones como países muy ricos o que son también como grandes potencias, también tienen varios problemas en términos de que pues su población se ve afectados por temas emocionales, porque pues tiene altos índices de suicidio, entre otros que también se deben analizar y que también se deben poner sobre la mesa en el momento de hacer estos análisis de por qué un país es o no de pronto pobre o porque tiene este tipo de problemáticas. Muchas gracias y a mi parte les mando un fuerte abrazo de anteojos.